bien, jóvenes, gracias por venir. Bienvenidos a la clase. Entonces, antes de empezar, quiero un favor. Que miren a la persona que está a su costado y sonría. ¿Está bien? 1, 2, 3. A ver, ahí está. Estamos bien. Bien. Bien, chicos. ¿Qué cosas observan en la pizarra? Hay 3 imágenes. Bueno, hay 4 imágenes. ¿Quiénes son ellos? Ya. ¿Qué tienen en común los 3 o esas 3 imágenes? Ya, el sacerdocio. ¿Qué más? Son líderes de iglesia. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Son apóstoles de quién? Jesucristo. ¿Y qué cosas son de Jesucristo? Testigos. Son muy bien, son testigos. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo nosotros también podemos ser testigos, ¿verdad? ¿Qué cosa es un testigo? ¿Qué es un testigo, Malú? Alguien que puede dar como un testimonio, certificar a alguien de algo. Muy bien. Alguien que da testimonio, ¿verdad? Que da testimonio. ¿Quiénes son los testigos que tenemos en nuestros barrios, en nuestras estacas? Que representan a Salvador. Los obispos, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que solamente los apóstoles o los obispos son los únicos que pueden dar testimonio. Pero lo que quiero que podamos pensar es cómo nosotros podemos también dar testimonio de Jesucristo para ser un testigo. Entonces, mientras estudiemos Hechos 8 y 9, algunos versículos, piensen cómo podemos ser un testigo de Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a Hechos en el capítulo 1, para entender un poco el contexto. Hechos 1, en el versículo 8. En el versículo 8, si se fijan ahí, ¿qué cosa le dice el Salvador a sus apóstoles y a sus discípulos? ¿Qué cosa les dice el Salvador? ¿Qué cosa deberían ser? Testigos. Testigos. ¿En qué área geográfica? ¿En qué partes? Jerusalén. Jerusalén, Judea. Judea. Samaria. Muy bien, se fijan aquí en el mapa, Jerusalén, Judea y Samaria. De Hechos 1 al 7 habla cómo ellos ministran en Jerusalén, y a partir de Hechos 8 vamos a ver cómo la iglesia se empieza a expandir. Porque dice también que Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, vamos a Hechos 8, capítulo 8. Fíjense en el versículo 1, ¿qué cosas pasaban con los mismos de la iglesia? ¿Qué cosas sucedían? Según Hechos 8, versículo 1, versículo 4. Estaban siendo perseguidos. ¿Y qué pasa con los miembros? Versículo 4, ¿qué más dice? Todos fueron esparcidos. Sí, por todas partes. Fueron esparcidos. En el versículo 5, ¿quién entra ahí? Hay un personaje que menciona. Felipe. ¿A dónde fue Felipe? ¿Y qué cosa fue hacer en Samaria? Predicaba. Entonces estaba siendo un testigo de Jesucristo. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los 7 discípulos llamados por el Señor para ayudar a los apóstoles en ese tiempo. Si se fijan en el versículo 6 y 7, ¿qué cosa pasó con la predicación de Felipe? ¿Qué cosa sucedía? Según el versículo 6 y 7. Que escuchaban atentamente a lo que él decía. Excelente. ¿Qué más sucedía? Milagros. Muchos milagros, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos milagros? ¿Qué pasa con los cojos, con los ciegos? Ajá, muy bien. Ahora, en el versículo 27, ¿puede leer Fiorella? ¿El 27? Dice, entonces él se levantó y fue, y he aquí que un etíope, eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Hay una palabra en ese versículo que es difícil de poder comprender. Eunuco. ¿Qué es un eunuco? Eunuco es un oficial, es un mayordomo del rey. ¿Okay? Ahora, un eunuco o un etíope. Entonces vamos a hacer dos grupos, o 3 grupos. El grupo de A3, ¿somos cuánto? 2, 4, 6, 8, 10, 11, ¿verdad? Ok, 3 grupos de 3, o de 4, mejor de 4, si nos ponemos de 4, aquí está bien. Ustedes 4, ustedes 3 y ustedes 4.
¿Ok? Ustedes son el grupo 1, AXA el grupo 2 y atrás el grupo 1. Lo que deseo es que puedan buscar estos versículos de Hechos 8 y busquen acciones, comportamientos y conductas y cuáles son sus consecuencias. ¿Está bien? Entonces tienen consecuencias. Tienen 3 minutos rápidamente. Lean esos versículos y busquen acciones, comportamientos y conductas tanto de Felipe como el etíope y qué cosa le sucede. ¿Está bien? Entonces empezamos. Tienen 2 minutos. Entonces, en grupo, a ver también, Bartolomé con él, con AXA. Sí, 26, 27, 29, 25. Ok. Unas acciones que ellos hicieron, ¿no? Pueden buscar y subrayar. El altura es el grupo 2, ¿no? 1, ahí está. 26, 27, 29, 35, 37 y 38. Carlos, un hermano. Busquen acciones, comportamientos. ¿Y qué pasó? ¿Ok? Muy bien, tiempo. A ver, vamos a empezar por el grupo de Jin. ¿A ti qué tocó? ¿Del etíope o de Felipe? De Felipe. ¿Qué comportamientos observaste de Felipe? ¿Qué cosa hizo Felipe a fin de ser un testigo de Jesucristo? Pues, como en las primeras escrituras, como dice que un ángel del Señor le habló a Felipe, ¿no? Para mí, la acción de Felipe fue que él obedeció a sus palabras. Excelente. Y calcó mucho de lo que el ángel le había dicho, ¿no? Como ir y poder presentarse ante ese oficial. Ajá. Dice un ángel del Señor, ¿le habló a quién? A Felipe. Actualmente, ¿quiénes son esos ángeles que nos hablan? Nosotros como nueva iglesia. Nuestros líderes. Nuestros líderes. ¿Cómo nos hablan eso a nosotros? ¿Cómo se comunican los líderes con nosotros? ¿Perdón? Muy bien, conferencias, mensajes, entrevistas, ¿verdad? ¿Y por qué es importante escuchar la voz de los líderes? Que es la voz de Dios. La voz de Dios, ¿verdad? ¿Qué sucederá en nuestras vidas si escuchamos la voz de nuestros líderes? ¿Cómo eso va a bendecir nuestras vidas? Vamos a tener más el Espíritu. Vamos a tener más el Espíritu, ¿verdad? Ahora, en el Fiorella, sí tocó, gracias Jim, el etíope de Felipe. Y el etíope. ¿Qué cosa aprendimos del etíope? Felipe. Ah, Felipe, ok. Bueno, primero de que rescatar su fe, ¿no? Porque en el 26 y 27 se puede ver en donde él recibe donde un ángel del Señor le habla, ¿no? y él pudo ser obediente a lo que este ángel le dijo. Pudo obedecer porque le dice que tenía que ir hacia el sur. Luego en el 29 dice que el Espíritu le dijo, ¿no?, que se acercara, y él siguió esos susurros. Siempre estaba presto a escuchar los susurros del Espíritu. Excelente. Entonces, si escuchamos la voz de nuestros líderes, ¿qué cosa vamos a tener siempre con nosotros? El Espíritu. La compañía del Espíritu. ¿Por qué es importante tener la compañía del Espíritu? ¿Cómo eso bendice nuestras vidas? ¿No es cierto? Tomar decisiones correctas, Porque ¿verdad? nos ayuda a mantenernos en la senda correcta. En la senda correcta. Muy También bien. porque nos advierte de los peligros y riesgos que algunas decisiones pueden, o sea, de las consecuencias de algunas decisiones, ¿no? Antes de esa decisión ya el Espíritu dice, no lo hagas, No lo hagas. como es una advertencia. Excelente, es un consolador. Ujú. ¿Sí? Es un testigo también. Gracias, Pereira. ¿Del etíope? ¿Estudiante por el etíope? Nosotros. Ya, ok, Yaxa. 3. ¿Qué cosa, un comportamiento del etíope? Bueno, el etíope estaba, es como que en pocas palabras se puede decir que el etíope estaba detrás de Felipe, o sea, porque quería saber, quería que Felipe le responda a sus preguntas. Y Felipe veía el interés que él tenía, pues, ¿no?, de poder conocer más. Y el etíope, por ejemplo, dice que leía las palabras de Isaías, ¿no? O sea, era una persona que buscaba la guía por medio de las escrituras, de las palabras de los profetas. Muy bien. Él dice que leía, ¿verdad?
¿Por qué es importante hoy en día que leamos las Escrituras? Para conocer a los antiguos profetas, también para conocer a Jesucristo. Excelente. ¿Cómo bendicen nuestras vidas las Escrituras? Porque nos permite recibir revelación personal. Revelación personal. ¿Qué bendiciones han recibido ustedes por medio de las Escrituras? César. Es mi testimonio de que esto es verdadero, es lo más valioso. ¿De quién hablan las Escrituras? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a medida que nos esforcemos por estudiar las Escrituras, vamos a acercarnos más al Salvador y vamos a poder conocerlo mucho mejor a Él. ¿Qué principios podemos formar en estos versículos? Un principio que pueden formar. Del etíope. ¿Ok? ¿Del tiempo? Puede ser que si leemos las escrituras y oímos la voz del líder, en este caso Ajá. Felipe, podremos encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Muy bien, muy bien. Y yo testifico que es así, que si tenemos escritura vamos a escuchar siempre la voz del Señor. ¿Okay? Vamos a Hechos 9, capítulo 9. Ahora, en el versículo 1, fíjense rápidamente en el 1 y 2. Según ese versículo 1 y 2, ¿cómo ustedes describirían a Saulo? Ahí menciona sobre Saulo, ¿verdad? Según ese versículo 1 y 2, ¿cómo le describirían a Saulo? Brian. ¿Cómo era? Un hombre que perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia, ¿verdad? Hacía mucho en la iglesia. ¿Qué cosa más hacía? Amenazaba de muerte a los discípulos. Amenazaba de muerte. Ahora, en el versículo 4, 5 y 6, ¿qué experiencia tuvo Saulo? Oyó una voz. Oyó una voz. ¿Qué cosa decía la voz? Saulo, ¿por qué me persigues? Persigues, ¿verdad? Ahora, ¿y cuál es el versículo 5? Amancio Bartolomé, el 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Ok, hay una palabra que es difícil en el versículo. Coses. ¿Qué son las duras cosas de dar cosas contra el aguijón? Tienen una cita que les compartí ahí. Puedes leerlo allí. Uno dice Saulo, más abajo dice duras cosas. ¿Puedes leerlo, Luana? ¿Luanita? ¿Tienes una cita? Acá mira. Ok. Fuerte, por favor. Aquí. Desde ese edificio, Sí, acá. Ajá. un pinchazo se refiere a un aguijón, el cual es una afilada lanza o bastón usado para meter los animales a hacer de ellos que se muevan por delante, en lugar de mover hacia adelante. Obstinadas, animales a veces pataba, volver a represalias. Literalmente patadas contra la pincha, contra los pinchazos. Hay una reacción, solo se añade la angustia, como el de los animales, incurre en más doloroso que lo hace un maestro. El Salvador está haciendo claro que si Saúl continúa a luchar contra él será solamente traer angustia sobre sí mismo. En griego, Ok, así está bien. Gracias. Entonces, ¿qué cosa es? Es luchar en contra de Dios, ¿verdad? Esa es la cosa. Y es que Saulo, al perseguir a los miembros de la iglesia, estaba luchando en contra de quién? En contra de Dios. Como jóvenes, ¿qué lucha tenemos hoy en día? Una de las cuales, una de esas muchas actas. Las amistades. La presión del Las mundo. amistades. La presión. del mundo. Como que mantener la moda, estar ahí. Estar ahí, ¿verdad? Mantener el equilibrio, mantener el equilibrio en nuestro tiempo, entre el trabajo y la iglesia. Ok. Entonces Saulo también tenía esa dificultad, él luchaba contra el Señor. Pero ¿qué pregunta hizo Saulo en el versículo 6? ¿Y qué cosa demostró esa pregunta? ¿Qué quieres que lo haga? ¿Qué cosa demostró con esa pregunta? Diligencia, o sea que estaba presto. ¿A quién preguntó eso Saulo? ¿Cómo el Señor nos puede ayudar en la lucha que tenemos diariamente como jóvenes? Tanta respuesta, ¿cómo podemos? Pero para eso tenemos esas dos cosas importantes. Tenemos que orar y leer las escrituras. Excelente, excelente. Ahora, fíjense cómo esa pregunta hizo que Saulo cambiara su vida y va a ser una nueva persona. En el versículo 8, ¿qué cosa pasó con Saulo?
Según el versículo 8, producto de esa visión. Que quedó ciego, ¿no? Muy bien, quedó ciego, ya no veía. En el versículo 13, el Señor ¿a quién envía para que pueda ayudar a Saulo? Ananías, era un discípulo. Ahora, imagínense, Saulo iba hacia dónde? Hacia Damasco, ¿verdad? ¿Qué cosa iba a Damasco? Abrazar a los líderes, abrazarlos. ¿A qué iba? A apresarlo. Y Ananías era un líder. Ahora, imagínense cómo se ha sentido Ananías. O sea, Ananías quizás iba a ser una víctima de Saulo. ¿Qué cosa le dice el Señor a Ananías? En el versículo 11. Y que busque a Saulo. Muy bien, que busca a Saulo. Ok. ¿Cómo respondió Ananías? Versículo 13. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ajá. A ver. ¿Qué cosa, qué actitud demostró Ananías ahí? Duda, ¿no? Un poco de temor. Muy de temor. ¿Por qué? ¿Cómo ya esta persona, no? Si ella no puede cambiar, ¿cómo puede ayudarles? ¿Cómo sucede eso actualmente en nuestra vida cotidiana? A veces pensamos, él ha hecho mucho mal, no, él es muy inicuo, muy impío, ¿verdad? Pero ¿qué cosa pasó con Ananías? ¿Qué cosa fue? ¿Cuál fue la actitud de él? Versículo 17. La primera parte, antes de la coma, ¿qué dice? Fue y entró a la casa. Entonces, ¿qué cosa demostró Ananías? Obediencia al Señor. ¿Sí? ¿Qué cosas sucederán en nuestras vidas si somos obedientes al Señor? Carlos. Vamos a tener muchas bendiciones. Ahora, ¿qué cosa pasó con Saulo? Fíjense en el versículo 18. ¿Qué pasó con Saulo? Recobró la vista y fue bautizado. Fue bautizado. Versículo 20. ¿Qué cosa pasó con Saulo en el versículo 20? Predicaba de Cristo en la sinagoga. Predicaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Muy bien. Y el 22, ¿qué cosa hacía Saulo? ¿Qué diferencia hay entre el versículo 20 y el versículo 22? Hay dos verbos que vemos en ese versículo. En el 20 predicaba Muy bien, predicaba. y en el 22 demostraba. ¿Cómo en nuestra vida podemos predicar y podemos demostrar? ¿Cuál es la diferencia entre predicar y demostrar? Bueno, predicar es hablar, ¿no? Exacto. Hablar, Testificar. enseñar, testificar. Pero demostrar es el ejemplo, lo que yo hago para demostrar lo que estoy diciendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Algo más que decir, Malu? Sí, es como teoría y práctica. Excelente, muy bien. Es como testimonio, ¿no? ¿Qué hacemos los primeros domingos cada mes? Compartimos nuestro testimonio, ¿verdad? Salimos al frente y expresamos todo el sentimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa es demostrar? Si predicar es testificar, ¿qué cosa es demostrar? Lo que hacemos día a día, ¿no? Ya lo que hacemos día a día. ¿Cómo Pablo demostraba que era un discípulo de Jesucristo? Aplicando los mandamientos. ¿Cómo como jóvenes podemos hoy en día predicar y podemos demostrar que somos testigos de Jesucristo? Visitar a aquellos miembros que son inactivos. Muy bien, visitar a aquellos miembros excelentes, son activos. ¿Algo más, G? ¿Cómo hoy en día podemos predicar y podemos demostrar? ¿Qué cosas podemos hacer en el hogar, por ejemplo? Las noches de hogar. En la noche de hogar. ¿César, algo más? Esforzarse por leer cada vez más, por cumplir los mandamientos, hacer lo posible, ¿no? Para poder ayudar a nuestros líderes en sus funciones. ¿Cuándo has sentido que el Señor te ha bendecido por hacer los mandamientos o por cumplir con tus responsabilidades? Lo que yo puedo sentir hoy mismo es el sentir más energía, ¿no? Yo a veces estoy cansado y no quiero hacer nada, pero el obispo me dice, apóyame en tal tarea, y lo hago y en ese momento me siento lleno de energía, ¿no? Llego a mi casa y tengo energía y estoy despierto más rato. Excelente, excelente. Y eso sucede. Muy bien. Entonces, predicar es testificar y demostrar, como dijo Malú, es un ejemplo. ¿Qué más es? ¿Recuerdan cuando el rey Benjamín, el líder mormón, predicó a las personas? ¿Qué tenían ellos el deseo? De ya no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Entonces, ¿qué cosa se efectuó en su corazón? Un cambio. Entonces, ¿qué cosa demostrar? Un cambio. El cambio. ¿Cómo se llama eso? Conversión. Excelente, conversión. ¿Puedes leer la cita de Leonard Benda? Brian. Hay una cita de Leonard Benda en cuanto a testimonio y conversión. ¿Cuál es la diferencia?
El testimonio es el conocimiento. Ya. Un testimonio es el conocimiento espiritual de la verdad, adquirido por el poder del Espíritu Santo. La conversión continua es la conversión continua es una devoción constante a la verdad revelada que hemos recibido con un corazón dispuesto y por las razones justas. El saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al Evangelio es la esencia de la conversión. Debemos saber que el Evangelio es verdadero y ser fieles al Evangelio. ¿Qué consejo nos da el Bednar en cuanto al testimonio de la conversión? Luana, ¿qué nos dice el Bednar? Que el Evangelio es como la esencia. Muy bien. El testimonio es saber que el Evangelio es verdadero, ¿verdad? Y es ser convertidos. Dice que es una devoción constante. Una devoción Pero es el constante. amor, es el afán, es el deseo de hacer. Ese va a ser. ¿Qué cosas aprendemos de estos versículos en cuanto a Saulo? ¿Qué cosas aprendes, Elonita? ¿Qué cosas aprendieron de estos versículos en cuanto a Saulo? O Pablo. Gracias a esa conversión que él tuvo, pudo predicar y demostrar que hubo un cambio en él. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Fíjense en el versículo 21. ¿Cómo reaccionaban las personas cuando vieron que Saulo, que antes perseguía a los discípulos, y ahora estaba predicando? Estaban confundidos. Confundidos. ¿Verdad? Sorprendidos. Sorprendidos. ¿Por qué? Porque se había efectuado un cambio. ¿Verdad? ¿Cómo afectaría nuestra vida y en la iglesia si empezamos a poder predicar y demostrar sobre Jesucristo? ¿Cómo afectaría eso? César. Justo estamos hablando hoy día en la clase de San que el poder, a veces nosotros recibimos como miembros, por parte de otros miembros, actitudes que no son muy agradables y nos sentimos ofendidos. Pero al tomar otra actitud y poder ser amables con todos es donde se va a ver mejoría con cada uno de las relaciones de miembros y poder fortalecer la iglesia. No dar lo mismo que uno pueda recibir, sino dar mejores cosas. Gracias. Mejores acciones. Tanto Felipe y Saulo, ¿de quién hablaban? ¿De quién predicaban? De Cristo. Entonces, si predicamos de Cristo, ¿qué cosas va a afectar en nosotros, en nuestra vida? Un cambio. Entonces, yo sé, jóvenes, que a medida que nosotros prediquemos, nos esforzamos por demostrar, va a haber un cambio en nosotros. Porque la clave, ¿quién es? Jesucristo. ¿Qué cosa dijo Nefi? Hablamos de Cristo, predicamos de Cristo y nos regocijamos de Cristo. Si pensamos en Jesucristo y vemos a Él como el modelo a seguir, vamos a encontrar muchas respuestas. Y vamos a aprender que todos podemos cambiar, todos podemos mejorar. Yo sé que Jesucristo vive, que Él nos conoce y nos ama. Esa es una verdad importante que debemos grabar en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesucristo nos da la oportunidad para que tanto ustedes y yo y todos podamos mejorar. Quizás Saulo no se imaginaba eso. Él iba a Damasco a poder luchar, a poder dar cosas, pero se dio la sorpresa que se encontró con el Salvador. Y al estudiar las Escrituras vamos a conocer más a Jesucristo y eso comparte el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.